Ok, entonces vamos a empezar el tema de los materiales. Que como les decía, la iluminación es relativamente sencilla, los materiales es un poco más complejo, ¿ok? Porque la luz es un fenómeno muy complejo, pues presenta dos formas o se estudia de dos maneras, como una onda y como un rayo, ¿ok? Para efecto de imágenes compuestas por computadora, nos interesa el modelo de rayos, ¿ok? Nos interesa entender que la luz se comporta como un rayo, no como una onda, ni como una partícula, ¿ok? Entonces, en 2012, Disney se le ocurrió algo muy interesante. ¿Han visto esa película? ¿Enredado? Ok. Bueno, justamente dice eso que en la película Tangled, que fue en 2011, 2010, mal no recuerdo, empezaron a considerar el uso de shading, de creación de materiales basados en física, y el cabello fue lo primero que usaron en eso, ¿ok? Para esto desarrollaron algunos principios. Dijeron, vamos a usar algunos principios básicos para nuestro material, ¿ok? Primero, que fuera intuitivo, más que tuviera parámetros físicos que resultaran intimidantes. Entonces, que fuera intuitivo. Los menos parámetros posibles para controlar las cosas. Los parámetros van a ir de 0 a 1 en un rango dentro de lo que podría ser algo plausible, ¿ok? Los parámetros pueden empujarse más allá de ese valor de 1 si es necesario, y las combinaciones deben ser lo más robusta posible, ¿ok? Esto es algo bien importante de entender. En los materiales y en general en todas estas cosas en 3D, hay muchas cosas que van a ir de 0 a 1, ¿ok? O van a ir de negro a blanco. Negro equivale a 0, blanco equivale a 1, ¿ok? O lo que es lo mismo, negro equivale a no, blanco equivale a sí, ¿ok? O sea, eso hay cosas que hay que entender, que si estamos poniendo un valor de 1, quiere decir que es sí. Si estamos poniendo algo blanco, quiere decir que es 1 o que es sí, ¿ok? Ahorita van a ver a qué me refiero con eso, ¿ok? Ahí les dejo la liga al documento completo. Es un documento en inglés, por si lo quieren leer. Pero finalmente los parámetros con los que empezaron a crear su shading son estos que ven aquí, que es el parámetro de subsurface, metallic, specular, specular thin, roughness, anisotropic, sheen, sheen thin, clear cut y clear cut glow. Valores de 0 a 1 y pueden ver cómo va afectando el valor de acuerdo a cómo va creciendo, ¿ok? Aquí les estoy marcando justo, digamos que los parámetros más importantes que se van a repetir en varios softwares. El base color, que es el color base, que a veces puede llamarse albedo o puede llamarse color. El metallic, specular, que ya no se usa tanto, y roughness, que a veces puede llamarse glossiness. ¿Ok? Entonces, estos primeros layers, todo este primer material lo usaron en su película que se llamaba Wreck-It Ralph. ¿Ok? Y es curiosa la analogía, o es curioso porque crearon estos materiales basados en física. Esta metodología se llama PBR, Physically Based Rendering, render basado en física. Y lo usaron o lo crearon para una historia que se crea en un mundo virtual, ¿okay? Un mundo que no existe, donde la física no aplica, pero eso es lo que hace que esto sea tan amplio para crear. Aquí prácticamente en esta película usaron todos sus materiales siguiendo este flujo de trabajo, excepto el cabello, que seguía usando el de enredados, ¿okay? Y a partir de ahí, bueno, han seguido puliendo ese modelo, que es el modelo de Disney, de materiales, ¿ok? Pero digamos que ese modelo de PBR, que hicieron hace más de 10 años, igual, hicieron la documentación, la liberaron y dijeron, ahí está. Ese es el modelo de Disney, si quieren úsenlo, y la verdad es que los programas lo usaron. Blender lo usó, Unreal lo usó,
3D Max lo empezó a usar con diferentes variaciones. Por eso les digo que hay cosas que se van a repetir y hay cosas que van a ser ligeramente diferentes. Pero es una metodología que van a encontrar siempre. Siempre van a encontrar esos valores y es importante saber de dónde salieron. ¿Okay? Ahora, entonces, nosotros en los materiales nos interesa que los rayos de luz son una línea, ¿ok? Y tienen una trayectoria predecible. Por eso es tan importante ese modelo, ¿ok? Cuando un rayo de luz toca una superficie, van a pasar dos cosas. Puede pasar una, puede pasar dos, o una o dos, o las dos al mismo tiempo, ¿ok? El rayo va a rebotar primeramente en el mismo ángulo que salió, ¿ok? Eso se le llama ángulo de incidencia. Eso es lo que puede pasar, que el rayo toca la superficie y rebota. Lo segundo que puede pasar es que el rayo atraviese la superficie con la misma dirección o que cambie de dirección, ¿ok? Pueden pasar esas dos cosas, ¿vale? Llámese superficie a las normales o las caras positivas de nuestros objetos, ¿ok? Que es algo que ya les había comentado. Todas estas caras que se ven normales, que se ven con color, son las normales, ¿ok? La cara positiva. Recuerden que nosotros si movíamos algo y aquí se veía negro porque estaba mal modelado, se veía negro totalmente, es porque la normal estaba mal hecha, estaba invertida, que quiere decir que no hay un rayo de luz, no va a pegar ahí, ¿ok? No lo va a reconocer el software como una superficie a la cual golpear. Ok, entonces, ¿ya descargaron el archivito de Word? ¿Qué dice la primera pregunta de ese archivo? Efectivamente, cuando crean materiales en flujo de trabajo PBR, la primera pregunta que uno se debe hacer es, ¿el material es un metal o no es un metal? ¿Ok? Básicamente son dos categorías en las que se dividen: metales y no metales, dieléctricos y conductivos. Dieléctrico porque no conduce electricidad, dieléctrico y conductores. Y hay una tercera categoría que son los metaloides, que no nos vamos a preocupar por esa. Digamos que para efectos prácticos, cuando queremos hacer un material, simplemente tenemos que pensar si es un metal o si no es un metal. Si conduce la electricidad o si no conduce la electricidad. ¿Ok? Es algo simplista, pero es lo más fácil para crear materiales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a seguir unas pautas y si hacemos otro, si no es un metal, vamos a seguir otras pautas. ¿Ok? Entonces, si yo abro mi editor de materiales, ok, yo para abrir mi editor de materiales, ya sea que presione la letra M o presione, este iconito puede variar, está cerquita de la tetera, o presiona la letra M y se va a abrir el editor de materiales, ok. Voy a abrir mi editor de materiales, lo voy a maximizar. ¿Ok? Y del lado izquierdo se compone de tres partes el editor de materiales. ¿Ok? Bien importante, deberían de verlo así. ¿Ok? ¿Alguien no ve así su editor de materiales? Ok. Puede ser que si usan V-Ray en Revit o en SketchUp, es muy probable que ustedes vean los materiales de esta manera, ¿ok? Así, como bolitas y esta cosa, ¿okay? Esto era hace 15 años que se usaba esa manera de hacer material, ¿ok? Ya no es práctico. Hay softwares que no se han actualizado en la edición de materiales. Como les digo, como cargar el V-Ray en Revit o en SketchUp genera esto. Pero aquí tenemos el Compact, que es el viejito, y el nuevo que se llama Slate, que es creación por nodos, ¿ok?
vamos a ver que es mucho más práctico porque literalmente puedes ir siguiendo el hilo de lo que estás haciendo y es más fácil de entender visualmente, ¿ok? Entonces se compone de 3 partes. En la parte izquierda está una lista de los mapas y los materiales, ¿ok? Una cosa son materiales y otra cosa son mapas. Vamos a ir viendo qué es cada cosa, ¿ok? Al centro está la edición donde vamos a conectar todos los materiales y del lado derecho están las propiedades. Cualquier cosa que ustedes den clic aquí en el centro, les va a aparecer sus propiedades del lado derecho, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar un material. Desde aquí, desde los materiales, voy a buscar el material de V-Ray y voy a buscar el que se llama V-Ray Material o V-Ray MTL, que es el más común. Para ponerlo, ¿ok? Materiales, V-Ray, y se llama V-Ray Material. Simplemente lo arrastran dando clic y lo ponen en la pantalla. O ustedes pueden dar clic derecho sobre el centro y decirle que quieren un material de V-Ray y un V-Ray Material, y cualquiera de las dos cosas les va a dar lo mismo, ¿ok? Pero finalmente primero van a tener sus materiales, General, Skyline. Aquí aparece V-Ray. Si tuvieran instalado Corona, va a aparecer Corona. Si tienen instalado F-Storm, va a aparecer materiales de F-Storm o de cualquier motor de render que tengan. Aquí van a aparecer, ¿ok? Y después van a aparecer los mapas, ¿ok? Lo único que nos interesa ahorita es materiales de V-Ray. Lo despliegan y buscan el que se llama V-Ray MTL, ¿ok? Este es el más común, ¿ok? Aquí, como les decía, algo bien importante que hay que entender, como se vio en el modelo de Disney, todos los valores van o primordialmente van a ir de 0 a 1, y tratándose de que negro es igual a 0 y significa no, blanco es igual a 1 y significa sí, y todo lo que está en medio de los grises es más o menos, ¿ok? ¿Sí queda clara esa parte? Es bien importante entender. Valores de 0 a 1. El negro es igual a 0 y significa no. El blanco es igual a 1 y significa sí. ¿Ok? Bien importante. Vale. Entonces, como les decía, aquí vamos, lo que nos interesa es este que se llama V-Ray MTL. ¿Okay? V-Ray MTL es el que nos interesa. O pueden darle clic derecho, le piden que quieren un material de V-Ray y el material V-Ray MTL. ¿Okay? Si se ponen a leer, pues van a ver que tiene diferentes materiales específicos, materiales de 2 caras, materiales de bomb, materiales para pintura de coche, materiales para hacer X cosa, materiales para hacer cabello, etc. V-Ray MTL es el que va a resolver el 90% de las cosas que necesitan, ¿ok? Porque es el que responde al modelo de Disney, ¿ok? Es que responde a este modelo PBR. Los otros son cosas muy específicas como cabello, ¿ok? Lo que va a resolver casi todo es V-Ray MTL. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos si nuestro material es un metal o no, este cuestionario que ustedes descargaron lo van a tener que descargar y lo van a llenar. Van a elegir un material que consideren sencillo, el que ustedes quieran. Puede ser la pintura de esta mesa, puede ser el plástico de los bancos, puede ser el piso, puede ser una pared, puede ser una piedra, puede ser lo que quieran. Algo que ustedes consideren que es sencillo, que es un material relativamente simple, ¿okay? El que ustedes quieran. Y partimos de eso, ¿es un metal o no es un metal? ¿Okay? Si no es un metal, bueno, pues no pasa nada, no es un metal y ya, ¿ok? Dentro del material de V-Ray, van a ver que hay un valor que dice metalness. ¿Qué quiere decir eso? Si está en 0, ¿0 qué significa? No es un metal. Si yo le pongo aquí 1, se va a transformar en un metal ese material, ¿ok? Entonces yo tengo aquí mi material y tengo aquí metalness, ¿ok? Que está por defecto en 0. Si le pongo en 1, en ese momento
se transforma en un metal, ¿ok? Y tiene características de un metal, de un conductor, ¿ok? Le voy a regresar a 0 y eso se vuelve otra vez un no metal o un aislante o un dieléctrico, como lo quieran llamar, ¿ok? Ahora, el segundo valor que nos interesa es el color, ¿no? El color que ya sabemos que físicamente la luz viene otra vez en ondas, aunque no nos interesen las ondas en los rayos de luz, pero entran la luz, el objeto, el que sea, absorbe ciertas longitudes de onda y suelta lo que nosotros vemos como un color, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que sucede algo que se llama reflexión difusa, ¿ok? La reflexión difusa es cuando un rayo de luz, llega a un objeto, pero no rebota inmediatamente, sino que entra, rebota con las partículas de lo que sea que está dentro y vuelve a salir, ¿ok? Entra, choca con la superficie, entra, rebota varias veces y vuelve a salir, ¿ok? Pero la cantidad o la distancia a la que entra en el objeto es muy poca, son micras, ¿ok? ¿Por qué esto es importante? Porque no nos interesa a nosotros esas micras. ¿Qué quiere decir? Que eso no lo estamos calculando, el software no lo está calculando, simplemente le estamos diciendo esto es azul, esto es rojo, o esto es un ladrillo, o esto es una piedra, ¿ok? Entonces, el color que vemos o la reflexión difusa, nosotros se la decimos a los softwares, ¿ok? Esa no la va a calcular, esa se la vamos a decir. Va a ser el color, va a ser la imagen del ladrillo, del tabique, que nosotros le decimos, ¿ok? En este caso, pues aquí arriba, el primer parámetro que se van a encontrar es difuso, ¿ok? A veces se llama color base, a veces se llama difuso, a veces se llama albedo, pero los tres significan exactamente lo mismo, ¿ok? Es el color o lo que la vista ve directamente, ¿ok? En el caso de 3D Max y V-Ray se llama difuso, pero a veces, como les digo, pueden encontrarlo como base color o como albedo en otros programas, ¿ok? Entonces ustedes cambian y le dan clic y se abre el cuadro de color y pues cambian al color que ustedes quieran, ¿no? Un color ahí más o menos que les guste, ¿ok? Y eso es la reflexión difusa, ¿ok? Esa es la reflexión difusa, que también se puede llamar albedo o se puede llamar color, base color, ¿ok? Ahora, la segunda reflexión que sucede, acuérdense, cuando un rayo toca una superficie, rebota o lo atraviesa, ¿ok? Cuando el rayo rebota, sucede la reflexión especular. Eso es las reflexiones que suceden exactamente sobre la superficie, ¿ok? Son los reflejos que suceden en la superficie y se llaman reflejos especulares, ¿vale? Ahora, ¿de qué dependen estos reflejos? Dependen de cómo se encuentra o en qué estado se encuentra la superficie. Cuando una superficie está muy lisa, no tiene daños, no ha sufrido maltrato, los reflejos se van a ver muy nítidos. Si una superficie ha sufrido daño, los reflejos se van a empezar a ver más, no tan nítidos, pero es importante entender que en ambas cosas, o en ambas dos, en ambas situaciones, la cantidad de luz que se refleja es igual, ¿ok? No es que esto esté reflejando menos y que este refleje más. Exactamente están reflejando la misma cantidad de luz, simplemente una tiene una superficie más dañada, ¿ok? Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con eso, ¿ok? Ahora, en todo este flujo de trabajo de materiales PBR hay un concepto bien importante que se llama conservación de la energía. Todos estos son conceptos de física básica, ¿ok? Física que debieron haber visto en secundaria y en la prepa. Espero que se acuerden. Entonces, la conservación de la energía es un concepto que dice básicamente que
Cuando la luz toca un objeto, la luz que sale nunca va a ser la misma cantidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque el objeto la absorbe, la transforma generalmente en calor y después sale ese rayo de luz, ¿ok? Un rayo entra en una superficie o hace contacto con una superficie, se absorbe, se pierde algo por calor y después se rebota, ¿ok? ¿Por qué es importante entender esto? Hay que entender que en la vida real, en el mundo como lo conocemos, nada refleja el 100% de la luz. Nada. Hay materiales sintéticos que han creado que están reflejando por ahí del 96, 97% de la luz que incide sobre ellos, pero de manera natural en el mundo, lo que más refleja es la nieve recién caída, ¿ok? Por eso es cuando ven a la gente que escala o que está en los polos, en la Antártida, se tiene que proteger o se quema, se rostiza, por la cantidad de luz que se refleja en la nieve recién caída, ¿okay? Entonces, en la vida real, lo que más refleja es la nieve recién caída y lo que menos se refleja es el carbón, ¿okay? Lo que menos refleja luz o lo que menos rebota es en carbón, ¿okay? Y digamos que la nieve recién caída anda reflejando un 85% de la luz, ¿ok? Ni siquiera llega al 90%. Y el carbón por ahí del 2%, ¿ok? Si hablamos de porcentaje. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando ustedes seleccionan los colores o ustedes seleccionan la imagen, nunca, si están diseñando, si están pensando en, por ejemplo, esta pared blanca, este blanco, o este, nunca es un blanco al 100%. Véanlo, y en realidad es un gris muy clarito. En realidad el blanco es un gris muy clarito. ¿Ok? Porque eso es importante, porque si ustedes van ahí y dicen, ok, este muro o este objeto es blanco, ¿ok? Ese blanco en un render se ve raro, se ve extraño, porque no está siguiendo la ley de la conservación de la energía. ¿Qué querría decir esto? Que en realidad ese blanco debería ser más o menos grisecito, gris muy claro. Y eso aplica para cualquier color. Si yo le digo que este no es el blanco, sino es el moradito que yo estaba seleccionando, el morado nunca va a ser este morado. Ese morado hasta arriba no existe en la vida real. No existe, no hay manera de que pueda existir. ¿Ok? Porque querría decir que se está reflejando toda la luz de ese objeto, que nada se perdió. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los colores de las imágenes que vamos a usar para nuestros materiales, ahorita hablamos de un color, pero si hablamos de imágenes que queremos representar un muro de piedra o un muro de ladrillo, las imágenes se van a ver o se deben ver ligeramente deslavadas, ¿ok? No se pueden ver totalmente saturadas porque en el render se verían extrañas. Y ese es un error muy común porque no se entiende esta parte de principios básicos de flujo PBR, ¿ok? Si yo abro cualquiera, esta es una madera pintada, ¿ok? Y está ligeramente deslavada, ¿ok? O sea, la imagen se ve deslavada, la imagen de esa textura. Y si yo abro otra, cualquiera, por ejemplo, esta tela, igual dice que es una tela anaranjada, pero pues en realidad casi no se ve naranja por lo deslavado de la imagen, ¿okay? Pero es correcto el color, ¿ok? Entonces, esto de la conservación de la energía quiere decir eso, ¿ok? Que cuando que siempre se está perdiendo un poco de luz porque se transforma en calor, por lo tanto, ninguna luz, ningún morado, ningún verde, ningún rojo, ningún color va a ser saturado al 100%, no puede ser, ¿ok?
Ahora, después, ¿qué dice el cuestionario? Después del color. ¿Cuál es la segunda pregunta o tercera? Ya ni sé. ¿Ok? Entonces, bien importante entender, la gran mayoría de los materiales, la gran mayoría, no refleja mucha luz, aunque pareciese que sí, que así es. ¿Ok? La gran mayoría de los materiales que se llaman dieléctricos o no conductores o aislantes van a estar reflejando entre el 2% y el 8% de la luz que incide sobre ellos. ¿Ok? Entonces, para que lo sepan. Los metales, eso sí reflejan más. Los metales van a estar reflejando entre arriba del 70% de la luz que incide sobre ellos. ¿Ok? Por eso es que cuando nosotros le decimos aquí al editor de materiales que esto es un metal, empieza a reflejar ese 70%. Por eso se ve tan brillante. Pero al decirle que es un dieléctrico, ponerle 0 en MetalNet, esto es un dieléctrico y está más o menos reflejando por defecto como un 4%, como viene configurado por default, ¿ok? Ahora, como les decía, la cantidad de reflejo va a depender de qué tan brillosa está una superficie, ¿ok? Ahora, todas las superficies, ya les dije, todas reflejan en mayor o menor medida, porque hay esta teoría de microfacetas dice que todas las superficies, todas, si ustedes vieran cualquier superficie con un microscopio, esa superficie nunca sería lisa. Aunque ustedes al tacto sientan que esto está liso, en realidad, si ustedes ven una superficie, no está así. Esa superficie podría ser un vidrio, un cristal tal vez, pero la mayoría de las superficies van a tener miles de microcaritas, microfacetas, que hacen que la luz se comporte de manera diferente. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros configuramos nuestro material, ya vimos que el primer valor que vimos, bueno, primero si era un metal o no, ¿no? Si no es metal es 0, si es un metal es 1. El segundo le decimos de qué color es, nunca saturado, siempre va a estar un poquito deslavado. ¿Okay? El tercero, la reflexión. Este es negro, ¿qué quiere decir negro? Que no, o que es valor de 0. ¿Okay? Pero ya les dije que todo refleja. No hay nada en este mundo que no refleje. Todo refleja en mayor o menor medida. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que este valor de negro tiene que estar en blanco. ¿Ok? Y en ese momento la superficie empieza a reflejar. Ahora, ¿de qué depende qué tanto está reflejando? Va a depender de qué tan dañada está esta superficie, ¿ok? Este valor que nos indica qué tan dañada está una superficie tiene dos nombres, dependiendo el programa que están usando. Roughness, o rugosidad del material, o glossiness, brillo, ¿ok? Los dos hacen exactamente lo mismo de manera opuesta, ¿ok? ¿Qué quiere decir? El glossiness nos va a decir que cuando es 1, esa superficie es totalmente lisa. Y cuando es 0, es que esa superficie no está demasiado dañada. ¿Okay? Y el roughness es la inversa. 0 es que no hay rugosidad y es lisa, y 1 es que está muy rugoso y no se ve nada. O sea, no alcanza a reflejar. ¿Ok? Es lo mismo, pero opuesto. Porque esto nos dice que cómo se comporta la superficie de ese material. Por defecto dice 1, quiere decir que esta es una superficie totalmente lisa. Tampoco eso es realidad.
Las únicas superficies muy lisas van a ser piedras preciosas, el vidrio, pero la gran mayoría de todas las superficies, véanlas, vean cualquier superficie, todas están dañadas. No importa si es una obra nueva, no importa si acaban de hacer el quehacer, no importa, todas las superficies están dañadas, ¿ok? Y van a tener, y eso afecta a sus reflejos. Entonces, si yo muevo ese valor de 1 y le digo que en vez de glossiness de 1 le pongo 0.5, ¿ok? Esto va de 0 a 1. Vean cómo en ese momento el reflejo ya no es nítido, ¿ok? Ya se ve más difuso el reflejo porque le estamos diciendo que esa luz, esa superficie, esa superficie tiene daño, ¿ok? Si yo le pusiera un glossiness de 0, eso tampoco existe. Le estoy diciendo que esa superficie está tan dañada o tiene tantas caras de diferentes ángulos que la luz no alcanza a salir y pareciera que no refleja, ¿ok? A eso se le llama una superficie Lambert. Tampoco existe eso. En la realidad es muy difícil que pase, ¿ok? Siempre hay muy poquito brillo. Por muy poco que sea, hay que darle brillo, ¿ok? 1, otra vez, nos va a decir que la superficie es lisa. Entre más le vamos bajando, se va haciendo más rugosa esa superficie, ¿ok? Esto, otra vez, si usamos glossiness. Nada más hay que entender esto. Este valor de glossiness les va a decir en qué estado está esa superficie, ¿ok? Si está dañada, si le cayó grasa, si tiene rayones, si alguien la manchó, X. Este es el valor que más va a hacer que sus materiales se vean reales, ¿ok? Porque nada en la vida real es perfecto, ¿ok? Todo tiene daño, todo tiene diferentes situaciones que hace que sus brillos cambien, ¿ok? En este caso voy a dejar el valor de glossiness en 0.7, ¿ok? Que ya empezamos a ver ahí un poquito de daño, pero todavía se ve el brillo muy bien. Ahora, ¿qué pregunta sigue en el cuestionario? ¿Qué dice? Ok, ¿cuál es el estado de ese material? Todos esos diferentes estados se van a ver reflejados en el glossiness, ¿ok? Todo eso de que si tiene grasa, tiene mancha, lo vamos a poder indicar aquí en glossiness, ¿ok? Ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Después de eso, ¿qué dice? Ok, seguimos hablando de glossiness, ¿ok? Eso va a decir qué tan rugosa es la superficie. Entonces, otra vez va un valor de 0 a 1. Lo pueden empujar más allá de 1, pero no es recomendable. Realmente para efectos de que sea fácil o intuitivo de manejar, el valor va de 0 a 1 o de blanco a negro. Negro a blanco, ¿ok? ¿Qué más? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Vale. Entonces, antes de esa pregunta, vamos a ver esta otra propiedad física que se llama refracción, ¿ok? Habíamos visto que cuando el rayo golpea la superficie puede rebotar y genera reflejos especulares, entra un poquito y genera la reflexión difusa, que es el color, o lo puede atravesar, ¿ok? Cuando entra en el cuerpo o en el objeto, sucede lo que se llama la refracción, ¿ok? La refracción, si digamos que el medio en el que se transporta el rayo naturalmente es el aire, ¿ok? Pero cuando pasa por otro medio, puede que cambie la dirección de ese rayo si el medio es diferente, como puede ser el agua o el cristal de este vaso, ¿ok? Aquí el rayo de luz está pasando por 3 diferentes medios, que es el aire que está afuera, el vidrio del que se compone el vaso y el agua del que se compone el vaso, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos pensando que vamos a hacer un material que es un cristal, tenemos que pensar que está generando refracción, ¿ok? No es transparencia, bien importante, son dos cosas diferentes porque hay un valor que se llama translucencia o opacidad en los materiales que no es lo mismo que la refracción, ¿ok? La refracción es eso que estamos diciéndole que el rayo está atravesando el cuerpo, ¿ok? Entonces voy a copiar voy a copiar este material con
la tecla Shift presionada, lo voy a copiar y le voy a poner en color, no importa el color realmente, bueno, lo voy a dejar morado, pero realmente no importa. ¿Por qué? Porque otra vez el segundo o el siguiente valor que vimos, ya dijimos que todo refleja. Esto tiene que estar siempre blanco, ¿ok? Porque todo refleja. El glossiness nos dice qué tan rugoso está esa superficie, ¿ok? Y después viene la refracción. Por defecto está en negro. ¿Qué quiere decir negro? No o un valor de 0, ¿ok? Entonces, en este caso no hay refracción en este material, pero si yo muevo ese valor de 0 o de negro a blanco o 1, lo voy a mover a blanco, en ese momento eso se convierte en un cristal, ¿ok? Refracción, por defecto está en blanco, en negro, por defecto está en negro, quiere decir 0 o quiere decir no, ¿ok? Si yo muevo ese valor de refracción a blanco, en ese momento se convierte en un cristal, ¿ok? Los voy a aplicar aquí a los materiales, voy a hacer unas esferitas para que vayamos viendo cómo se ve esto. Voy a hacer unas esferas. Okay. Sale. Ok, desde el edit yo voy a aplicarle estos materiales a estas esferas. Selecciono la esfera que quiero, selecciono el material y en el momento que selecciono el objeto y el material, este botoncito se va a pintar, se va a activar y le puedo decir que voy a aplicar el material a ese objeto, ¿ok? Voy a aplicar el material a ese objeto y voy a aplicar el material de cristal al segundo objeto. ¿Ok? Y entonces ahí empezamos a ver ese material, ¿ok? Como le indiqué en la refracción que era blanca, originalmente estaba en negro, en ese momento eso se convirtió en un cristal, ¿ok? Porque le indiqué que físicamente estamos dejando pasar el rayo de luz, ¿ok? Ahora, como les decía, cuando pasa un rayo de luz por un medio diferente, cambia la dirección, ¿ok? El rayo ya no tiene el mismo ángulo con el que entró y eso se mide con algo que se llama índice de refracción, ¿ok? O IOR. ¿Ok? Este IOR no lo tienen ustedes que deducir, nada más tienen que entender que el IOR está ligado a cómo refleja un objeto, ¿ok? Ya hay estudios donde ustedes si buscan IOR de un cristal en internet, lo van a encontrar, ¿ok? Si yo pongo aquí IOR list o IOR de lo que quieran, no todos los materiales que existen ya están medidos, pero digamos que los más comunes que se usan, pues sí, ¿no? Si yo busco aquí en la letra G, me dice que el cristal tiene un IOR de 1.5, 1.52, más o menos por ahí anda ese IOR, ¿ok? Y si yo veo mi editor de materiales, justo abajito de la refracción está el valor del índice de refracción, ¿ok? Por defecto está en 1.6, ¿ok?
Pero ya vimos que, por ejemplo, en este caso, el cristal tiene un IOR de 1.5, 1.52, por ahí más o menos. Lo voy a mover aquí al IOR de 1.5. Podría parecer insignificante, pero el valor cambia, ¿ok? El índice de refracción está sumamente ligado con cuánto reflejan las cosas, ¿ok? Entre más grande sea el índice de refracción, más se van a reflejar las cosas, más brillo va a tener, ¿ok? Pareciera una contradicción porque la refracción es cuando el rayo atraviesa, pero entre más alto sea ese índice de refracción, más se va a reflejar ese material, ¿ok? Ahora, hay algo que se llama efecto Fresnel, ¿ok? Todo esto es luz, todo esto son rayos de luz, ¿ok? ¿Qué nos dice el efecto Fresnel? Como ya les dije, todo en la vida refleja. No hay un solo objeto que no refleje. Ni siquiera el carbón, que casi no refleja, también refleja, ¿ok? ¿Qué es el efecto Fresnel? El efecto Fresnel dice que el brillo de un objeto dependerá de su ángulo de visión. Si ustedes ven cualquier objeto, si ustedes ven esa botellita roja que está ahí, si ven la botellita amarilla de Monse, si ven los bancos que están sobre la mesa, van a ver que curiosamente, en estos ángulos, en esta zona, no se ve el color del objeto. ¿Qué se ve ahí? O aquí, en las orillas. ¿Se ve el color del objeto o se ve blanco? Se ve blanco. En todos los objetos, vean sus computadoras, vean las mesas, todo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la visión o el ángulo de observación alcanza los 90 grados, los reflejos son 100% blancos. ¿Ok? El reflejo de ese objeto está al 100%. ¿Ok? Ya habíamos dicho que no había nada que reflejara al 100%. Pero eso sucede, pues un efecto visual que sucede por el ángulo en el que lo estamos observando. ¿Ok? Y véanlo, observen cualquier objeto y todos en donde empiezan las curvaturas, donde se empieza a acercar a los 90 o a la perpendicular con su vista, empieza a verse totalmente blanco. Totalmente. Por eso es que a veces cuando tenemos estos proyectores y ustedes empiezan se sientan muy diagonal, no ven nada, porque ya el efecto Fresnel es muy alto y van a ver solamente el reflejo del objeto y no van a ver lo que está ahí. ¿Okay? A esto se le llama, o esto está ligado a la reflectividad base. ¿Okay? Otra vez, todos los objetos que no son conductores van a estar reflejando entre el 2 y el 5%, y algunos objetos van a empujar ese valor hasta el 8%. Pero vean que la cantidad que refleja es muy poquita. Pero cuando se acerca a la orilla, del objeto, ahí sí todos reflejan 100% de la luz. ¿Okay? Esto simplemente es algo que tienen que entender que sucede. ¿Okay? Tienen que entender que sucede porque todo en la vida refleja. ¿Okay? Y está ligado al índice de refracción. ¿Okay? Entre más alto sea el índice de refracción, la reflectividad base, es decir, cuánto refleja viéndolo de frente, va a ser mayor. ¿Okay? Entre más, ¿qué quiere decir esto? Que los metales tienen un índice de refracción alto. No tenemos que preocuparnos tampoco por eso, porque ya los programadores han visto que es engorroso eso, entonces simplemente le decimos que es un metal y de manera automática se comporta como un metal. ¿Okay? Pero hay que entender que el índice de refracción está ligado con el efecto Fresnel, y el efecto Fresnel dice que todos los objetos van a reflejar el 100% de la luz en las orillas o en los ángulos cercanos a 90 grados. Todo es así. ¿Okay? Si ven un objeto, un render, se puede delatar muy fácilmente cuando las cosas no brillan en las esquinas, porque realmente ahí no está sucediendo ese efecto que se llama efecto Fresnel. ¿Okay? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Por defecto, ese valor de
Por defecto este valor de IOR de 1.6, por defecto ese valor más o menos refleja un 4% de la luz, ¿ok? Por eso digamos que de manera, por defecto está configurado como si fuera un no metal o un dieléctrico, ¿ok? No lo tienen que mover, pueden moverlo entre 1.4 y 1.65, o si encuentran el valor como ahorita vimos el del vidrio, le ponen exactamente el valor del vidrio para que ese valor sea correcto. Pero por defecto más o menos ahí anda en un valor de... Si ustedes no saben el índice de refracción del objeto que están tratando de replicar, déjenlo como tal y va a estar más o menos bien, ¿ok? Si lo conocen o si lo encuentran, ponen su índice de refracción y eso se va a comportar como el material que quieren, ¿ok? Ya ahorita le pusimos el índice de 1.5 y entonces ahora sí ya eso se está comportando como un cristal. Igual, si yo le pongo el glossiness, vean que ya cuando entendemos qué estamos haciendo, estoy diciendo que esta es una esfera de cristal totalmente pulida, pero si yo bajo el glossiness a 0.5, eso empieza a verse como una bola de cristal, como si estuviera más difuminada, ¿okay? Como si tuviera dañada la superficie. Y vean que incluso la refracción también tiene un valor de glossiness. ¿Qué quiere decir esto? Que adentro de esa esfera, digamos que no hay suciedad, o si habláramos de una alberca, por ejemplo, que esa agua está totalmente limpia. Pero si empezamos a bajar este valor de glossiness, es como si esa agua fuera más turbia, como si hubiera más suciedad. Si yo empiezo a bajar el glossiness de la refracción a 0.5, vean que ya no alcanzo a ver lo que pasa, ¿ok? Porque adentro está muy sucio, muy turbio. Entonces es importante entender qué estamos haciendo. ¿Ok? Vean que aquí glossiness 1 y 1 es una esfera con ese brillo incluso totalmente blanco. Aquí. Porque es una esfera totalmente pulida. Si yo le bajo el glossiness, ese reflejo se hace más tenue, ¿no? Se pierde porque la esfera ya no es lisa totalmente. Y si le bajo el glossiness de la refracción, el cómo se comporta por adentro, igual ya estaría siendo algo mucho más turbio, como un cristal medio froze, medio esmerilado. ¿Ok? Por eso es importante entender qué estamos haciendo. O sea, no nada más son valores ahí, responden a algo de la vida real. Por eso es este modelo de Disney es tan vasto, porque hay que entender qué le pasa a la luz con ese material, cómo es la superficie para poderla replicar, y eso es todo. No hay que quebrarnos la cabeza de más. ¿Ok? Entonces, otra vez, los no metales, o aislantes, o dieléctricos, o no metálicos, son malos conductores de electricidad. La luz refractada se dispersa o se absorbe y reflejan mucho menor cantidad de luz, ¿ok? Por defecto van a estar reflejando entre el 2 y el 4%, a veces el 5%, y algunas cosas como piedras preciosas van a estar reflejando el 8%, ¿ok? Si estamos haciendo un diamante, un rubí o algo, ya andará por el 8%, pero de manera general, la gran mayoría de los materiales están en este rango del 2 al 5%, un IOR del 1.4 al 1.6, más o menos. O sea, si no sabemos ese valor, siempre vamos a andar más o menos por ahí, ¿ok? Los metales, por otro lado, son buenos conductores de la electricidad y estos siempre tienden a reflejar de manera, su reflectancia base no es del 2, no es del 4, es del 60 o 70%. ¿Ok? Algo bien importante. Voy a hacer el tercer material aquí. Voy a copiar este. Lo voy a asignar a la tercera esfera. Algo bien importante de los metales es entender que los metales se corroen o se pintan, y cuando hay cualquier cosa que no sea el metal puro, ya no podemos decir que ese material es un metal, ¿ok? O sea, estas patas, por ejemplo, de estos bancos, sabemos que son de metal.
pero en realidad tienen una pintura encima. Si tratáramos de replicar ese material, no podemos replicar el metal, tenemos que replicar la pintura que está sobre el metal. Y esa pintura no es un metal, es un dieléctrico o es un aislante o es un no metal, es un no conductor, ¿okay? Pero hay zonas donde ya se desgastó y se alcanza a ver ese metal que estaba originalmente. Igual en todos esos bancos, donde ya está desgastado, ahí sí se alcanza a ver el metal, ¿ok? Entonces, las zonas que son totalmente metálicas se van a comportar como un metal, perdón. Pero cuando el metal que tratamos de replicar tiene cualquier cosa que no sea puramente metal, llámese oro, zinc, cobre, lo que sea, es un dieléctrico, ¿ok? Si tiene óxido, es dieléctrico. Si tiene grasa, es dieléctrico. Si tiene pintura, es dieléctrico. Si tiene polvo, es dieléctrico, ¿ok? Solamente donde se vea el metal en su forma pura, digamos que se estaría aplicando el valor de metalness en 1, ¿ok? ¿Por qué? Quiere decir que nosotros podemos usar imágenes, como lo ven aquí en la presentación, donde nosotros podemos indicar otra vez, blanco es igual a sí o a 1, ¿ok? Y negro es igual a no o a 0. Si tenemos una imagen donde hay zonas negras y zonas blancas, las zonas negras se van a comportar como dieléctrico y las zonas blancas se van a comportar como metal, ¿ok? Entonces, de esa manera nosotros podemos crear diferentes materiales. Y este tercer material va a ser algo como un oro. Reflejos blancos. Y es un metal. Listo. ¿Ok? Nuevamente, este es aquí. Este es este. Y este es este. Ok, voy a salvar para futuros errores. Listo. Ok. Entonces, dieléctrico cristal, metálico. ¿Ok? Entonces, como les decía, nosotros podemos indicarle con una imagen un mapa. ¿Ok? Estas se llaman mapas. Un mapa, ahorita hemos puesto valores nada más y el color. ¿Ok? Pero nosotros podemos indicar cualquiera de estos valores. O sea, podemos decirle qué tan rugoso o qué tan liso es, o si hay zonas de metal y zonas de no metales a través de mapas. Entiéndase mapas como una imagen o un cálculo matemático representado en una imagen. ¿Ok? Sale. Entonces, hay otra propiedad de los objetos de cuando entra un rayo, que es la absorción y la dispersión. ¿Ok? Ya vimos que el rayo, cuando pasa por un medio que es, aquí dicen, un medio que no es homogéneo o un material translúcido, el rayo se dispersa o se cambia su dirección. Llámese a través de una nube, a través del humo, a través de niebla. ¿Okay? Cuando pasa eso, la luz se dispersa y suceden cosas que se llama el nombre técnico, bueno, se llama subsurface scattering, que rebota debajo de la superficie, y es un efecto muy común que sucede en las orejas, por ejemplo, ¿no? La oreja no es translúcida, las orejas, o los dedos, si ustedes ponen sus dedos contra una luz, van a ver que las orillas se empiezan a ver transparentes, aunque en realidad no son transparentes. Lo mismo con las orejas. Lo mismo una vela, cuando está prendida una vela, la parte de arriba pareciera que es translúcida. El mármol, un jabón, ese tipo de objetos tienen esa propiedad, ¿ok? Digamos que esos son objetos especiales y producen ese efecto que se llama subsurface scattering, ¿ok? Este es un efecto muy particular que a veces incluso se necesitan materiales
especiales por ejemplo aquí V-Ray tiene un material que dice V-Ray Fast SSS. Esta triple S quiere decir Subsurface Scattering, ¿ok? Hay materiales específicos para hacer eso, pero también tiene una manera simple de hacerlo en el material por defecto de V-Ray, ¿ok? Este valor que ya vimos la parte de hasta arriba del difuso, las reflexiones, las refracciones y después viene esa translucencia, ¿ok? Aquí tiene ese valor que por defecto dice que no hay translucencia, ¿ok? Pero si ustedes despliegan aquí, van a ver que hay algunas opciones. Voy a agarrar el moradito, por ejemplo. El morado. Y dice que es volumétrico o SSS, ¿ok? Que es el Subsurface Scattering, ¿ok? Y vean que en ese momento aquí ya perdió incluso el moradito, porque le estamos diciendo que ese valor de la translucencia está en ese color blanco. Ese radio se ve blanco y es 1 centímetro lo que está entrando la luz. Eso ya es cosa de ir jugando y obteniendo. Yo puedo copiar este mismo color y pegarlo, ¿okay? Y ahí se empieza a asomar un poquito. Lo cambié de SS a Volumetric y pasa, se empieza aquí a hacer un poco translúcido, se empieza a transparentar porque está generando ese efecto que se llama Subsurface Scattering, ¿ok? Esto es como para hacer un jabón o hacer velas o todos esos objetos que les estoy diciendo que tienen esa propiedad, ¿ok? La voy a desactivar, voy a decir que otra vez no tiene translucencia, ¿ok? Que es un plástico normal, ¿ok? Se van a dar cuenta que por defecto estos materiales se van a ver como plásticos. ¿Ok? Ahora, esto nada más no tienen que, o sea, tienen que saberlo, pero no se tienen que preocupar por él, ¿ok? BRDF, por su nombre en inglés, es una función, o sea, un algoritmo, una fórmula de distribución de la reflectancia, ¿okay? de la reflectancia bidireccional, ¿okay? Que se conoce como BRDF y ha ido evolucionando a lo largo de los años. Actualmente el BRDF, que la gran mayoría de los softwares que trabajan en flujo de trabajo lineal y que trabajan en materiales PBR, usan el BRDF que se llama GGX, ¿okay? Que está relacionado con la teoría de las microfacetas, ¿okay? Que quiere decir que todos los objetos están conformados por distintas caritas, distintas caras en diferentes direcciones, que nosotros le indicamos ese valor en el glossiness o en el roughness, ¿okay? Eso, el GGX, hace que el roughness o el glossiness sea posible, ¿okay? No se tienen que preocupar por eso, simplemente tienen que saber que existe y que los materiales o los programas, los softwares que usan materiales PBR generalmente deben o deberían estar usando GGX, ¿okay? Si ustedes ven el material de V-Ray, no sé si alcanza a verse aquí, sí, aquí está. Ve la parte de abajo, BRDF, dice que usa el BRDF GGX de microfacetas, ¿okay? Ok, entonces, este tema ya lo vimos, que es el flujo de trabajo lineal, otra vez. Estamos tratando de replicar la realidad, ¿ok? Entonces, si estamos usando materiales basados en física de la vida real, tenemos que calcularlos cómo se comporta la luz en la vida real, que es de manera lineal, ¿ok? Por eso es tan importante entender esa dualidad, esa dupla de lo que es el flujo de trabajo lineal
con materiales PPR, lo que les va a permitir, o lo que nos permite actualmente, es la única manera de hacer cálculos reales y precisos y que cualquier material se vea bien en diferentes condiciones de iluminación. Por eso es que se creó esta metodología, para tener que crear diferentes tipos específicos de material para diferentes calidades de iluminación. Un material PBR se va a ver bien de noche, se va a ver bien de día, se va a ver bien con una luz de una lámpara o con la luz del sol, se va a comportar de manera físicamente correcta, ¿ok? Entonces hay que nada más entender eso que ya habíamos visto. Entonces, para retomar, la clave de los materiales PBR yace en 4 puntos básicos: la conservación de la energía, ¿ok? Cada que pega el rayo de luz en un objeto, este pierde algo en calor, quiere decir que los colores se ven deslavados, las imágenes que usamos son deslavadas, ¿ok? Nunca son saturadas. El efecto Fresnel nos dice que todo refleja en la vida, no hay un solo objeto en la vida que no refleje, y va a reflejar, si son dieléctricos, del 2 al 4% viéndolos de frente, y mientras más se acerquen a la orilla o a 90 grados, va a reflejar 100%. Los metales reflejan del 60 al 70% de frente y al 100% igual en las orillas. Los cálculos de iluminación se deben hacer en flujo de trabajo lineal, y la intensidad especular depende del programa. Eso no se tienen que preocupar ustedes, ¿ok? ¿Vale? Ahora, ya para ir cerrando, ahorita hice estos 3 materiales: un dieléctrico base, un cristal y el metal, ¿ok? Entonces, ya nada más para cerrar esta presentación o ir entendiendo, como les dije, esta metodología es aplicable a diferentes programas, no es nada más particular de 3D Max y V-Ray, no, aplica a diferentes programas, ¿ok? Ahora, como les decía, los mapas o los mapas son imágenes que nos representan cómo es esa superficie. Si ustedes buscan un material en internet, búsquenlo así, materiales PBR, y les va a salir varias páginas en internet y van a encontrar esto. Van a encontrar imágenes, por ejemplo, de esta piedra, y les va a decir que esta es la imagen del difuso, y esta es la imagen de la oclusión ambiental, esta es la imagen del glossiness, esta es la imagen de las normales, y así, esta es la imagen del roughness, y todos estos mapas juntos van a formar este material, ¿ok? Los mapas más comunes que se van a estar encontrando y que vamos a estar usando son varios, ¿no? Estos que es el difuso, a veces se va a llamar difuso, se va a llamar base color o se va a llamar albedo. El mapa de especular puede que lo encuentren, pero ya no se usa mucho, porque este se usa más en ambientes, por ejemplo, de videojuegos, para ahorrar el cálculo de esos reflejos especulares. Ya están precalculados, pero para efectos prácticos ya de ray tracing, realmente los reflejos especulares se calculan de manera automática en el software, ¿ok? No tienen que usar un mapa para eso. Ahora, estos mapas son los que van a llevar un ajuste en su gama, ¿ok? Si recordamos el tema de flujo de trabajo lineal, acuérdense que todas las imágenes JPGs o PNGs que ustedes encuentren tienen una curva aplicada, que en realidad es una curva inversa aplicada. Entonces el software de manera automática va a saber que esas imágenes son JPGs y les va a aplicar una curva inversa para que se vean de manera correcta, ¿ok? Para el caso del mapa difuso. Pero hay otros mapas que, aunque sean imágenes, otra vez, aunque sean imágenes, ustedes entiéndanlo como datos, ¿ok? Estos son datos. Datos de cómo es el glossiness de la superficie, datos de cómo son las normales de esa superficie, o datos de cómo es el desplazamiento de esa superficie, ¿ok? Estos datos tenemos que decirle al software, al programa, que los interprete de manera lineal, que no les haga ningún ajuste en la curva, porque son datos que vienen de manera lineal, ¿ok?
ahí sí no nos importa que la imagen, nos importan los datos. Y esos datos vienen de una manera lineal. ¿Ok? Cuando juntamos esos distintos mapas, glossiness, difuso, base color, roughness, displacement, va a generar estos materiales PBR que se van a comportar bien en diferentes situaciones. ¿Ok? ¿Cuál es el mejor editor de materiales PBR? El que ustedes quieran usar. ¿Ok? Esta metodología aplica a V-Ray, aplica a Corona, aplica a Blender, aplica a Unreal Engine, aplica a Unity, aplica a Enscape, aplica a Lumion, a muchos materiales diferentes de diferentes maneras. Blender usa Metallic Roughness, Unreal Engine usa Metallic Roughness, V-Ray usa Specular Glossiness, que ya vimos que Glossiness y Roughness es lo mismo, nada más opuesto. 3D Max con V-Ray usa Specular Glossiness. Y si ustedes ven los editores de materiales, aquí en los editores de materiales ustedes van a encontrar valores que va a decir difuso, glossiness, displacement, los mismos valores, bueno, los mismos nombres, porque están haciendo exactamente lo mismo. Vienen de el modelo de Disney. Todos estos están basados en ese modelo de Disney. ¿Okay? Igual, este es el del Unreal Engine, pero igual tiene aquí el color base, tiene el glow, el roughness, tiene metallic, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Son esos materiales básicos que ustedes van a encontrar. Si usan V-Ray en SketchUp, aquí van a tener igual el difuso, la reflexión, la refracción, los mismos valores que ya vimos están ahí. En todos estos programas y en V-Ray normal los van a encontrar. ¿Ok? En Lumion también van a encontrar que tenemos la textura, el color, que tenemos el roughness. Van a encontrar que tenemos el metalness, el displacement, son esos mismos valores. Esto es D5 render, tiene base color, tiene normales, tiene roughness, tiene oclusión ambiental, tiene specular. Twinmotion tiene lo mismo. Twinmotion es una variación de Unreal Engine, tiene igual, tiene color, tiene normales, tiene roughness y tiene metallic. Los mismos valores. ¿Ok? Por eso es importante entender que no importa el software que van a usar, no importa. Lo importante es entender la metodología sobre la cual se crean materiales, que es metodología PBR actualmente. Y actualmente desde 2012. ¿Ok? No se ha encontrado nada más eficiente que eso.